Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina, gente querida en su traducción al italiano, y hoy tenemos el privilegio de tener en el estudio al señor Matías Loewy, que es periodista especializado en ciencias. Muy buenos días, Matías. Buen día, Karina. Yo ahora les voy a contar un poco lo que es el currículum del señor Matías Loewy, que realmente es un lujazo que lo podamos tener hoy en Gente Carina. Y quiero mostrarle a nuestra audiencia el Martín Fierro que hemos ganado a la radio como mejor programación, radio digital nativa, en este rubro como segundo premio. Lo ganamos el primero en el año 2017 y en el 2019 obtuvimos la segunda estatuilla, así que mis felicitaciones sinceras a este gran equipo de Conexión Abierta, dirigido por el señor Adrián Di Sanso y a la señora Daniela Ferrín, que tengo el gran privilegio que también me esté acá operando en reemplazo de Julia Sánchez, que como siempre tienen derecho a sus vacaciones. Así que felicitaciones a todo este gran grupo. Y estamos en vacaciones de verano, un poco más relajado, esto lo hemos sentido ya en el ritmo de la ciudad, e inclusive acá cuando llegamos como que se extraña el bullicio de los alumnos. Entramos inclusive por la otra puerta, todo bastante más tranquilo, ¿no, Dani? Bueno, y esto nos da para una entrevista más íntima, más tranquila, con Matías, en donde nos pueda contar un poco cómo fue toda su trayectoria, su carrera profesional, y vamos a llegar hasta este libro que tengo acá que se llama Inmortalidad. ¿Quién alguna vez no fantaseó o no soñó con esto de la juventud eterna? ¿Sí? Y de eso un poco vamos a ir ahondando en este programa. Pero quiero contarles un poco a nuestra audiencia, un poco de vos. ¿Sí? Puede ser, Matías. Bueno. Periodista especializado en ciencia y medicina. Nacido en Bahía Blanca, fue redactor y subeditor de Ciencia y Salud de la revista Noticias y jefe de redacción de la revista Newsweek Argentina. Argentina, exactamente. Es editor de la agencia Leluar y profesor de posgrado de comunicación de la ciencia en la Fundación Instituto Leluar. Sos profesor en diversas universidades nacionales, referente internacional. Tiene el antecedente de haber estudiado y ser farmacéutico, bioquímico en la UBA, y ganó en el año 2017 este premio que es tan ansiado por todos los que hacen medios de comunicación, como es el CONEX, que es un CONEX en reconocimiento personal, que tiene todavía un mayor mérito que a veces cuando uno lo premian, a veces solamente por un trabajo, sino a tu trayectoria. Sí, junto a 4 colegas en una categoría que es periodismo científico, y sí, por supuesto, fue un enorme honor. Sí, realmente, porque cuando uno habla de periodismo científico, ¿querés contarle a nuestra audiencia qué diferencia hay con el resto del periodismo? Porque como que está muy claro, a veces la gente tiene muy identificado a veces hasta periodistas deportivos, periodistas económicos, pero cuando hablas de periodismo científicos, es como que por ahí a veces a la gente el hecho de decir científico como que a veces los intimida, creo, ¿no? Puede ser. ¿Puede ser? Sí, da cierto, sí, puede ser, genera cierto lustre y puede sonar intimidatorio. No, en definitiva, define básicamente el área de cobertura, así como un periodista deportivo se ocupa de los deportes, y no hace falta que sea un deportista en sus orígenes, no hace falta ser un jugador de fútbol para ser un periodista deportivo. Nosotros somos periodistas científicos, cubrimos el quehacer de la ciencia, adoptamos la misma perspectiva crítica de los periodistas de otros campos, como puede ser el periodista de política, el periodista de economía. No somos científicos, algunos pueden venir de la rama de científica. Alguna rama científica. Hay ejemplos de... Sí. Nosotros tenemos una red argentina de periodismo científico, yo fui presidente y miembro fundador también. Miembro fundador con otros colegas. Hay científicos que la integran y que han tenido y tienen una trayectoria en el ámbito científico, pero no es un requisito ineludible, digamos. Y bueno, en definitiva lo que tenemos que tratar de hacer es poner en correspondencia ese mundo que a veces suena un poco árido, difícil,
complejo, abstruso, de la ciencia, con sus metodologías, con sus objetivos muy definidos, con su lenguaje, con su retórica, con sus cautelas, y tratar de conectarlo con el discurso de los medios y articularlo y producir una historia que pueda... Claro, y también en un lenguaje que la gente también lo pueda entender, el que no es científico. Exactamente, que encaje en una pauta de un medio al lado de una noticia de política o de deportes o de información general, y que uno no sienta, oye, ¿qué esto que me están contando? ¿Qué tiene que hacer esto acá en el diario o en la revista o en el medio digital o donde fuera? Claro, y aparte es también difícil la tarea de ustedes porque tienen que bajar este lenguaje al público que no es científico y a su vez conformar al científico que te brindó la información y que sienta que lo que vos estás contando, le estás contando realmente lo que él quería contar. ¿No? Sí. Es como una gran diferencia. Es una porque a veces diferencia. En fútbol somos todos opinólogos, aunque nunca hubiéramos... Mira, yo no sé, a ver, yo nunca hice periodismo político, he hecho notas así de política internacional, algo de política, puede ser. Alguna vez hasta en una revista donde trabajaba, siempre lo cuento como una anécdota de un antiejemplo de lo que no tenemos que hacer, porque en general siempre es bueno reafirmarse en lo que es el área de especialización de uno. Habían matado a un cardiólogo y no había gente para cubrirlo, y como... policiales sería. Era una nota policial, entonces de repente me terminé yo escribiendo una nota sobre un policial, tratando de interactuar con un comisario, sin fuentes, porque uno de los capitales que tiene un periodista es básicamente esta posibilidad de acceder a fuentes. Y bueno, los periodistas que hacen policiales tienen definitivamente tienen un contacto, un manejo, una confianza con determinadas fuentes dentro de ámbitos judiciales. Y entonces yo cerré mi nota un poco, un poco aficionado, podríamos decir, pero en una revista de circulación general, por supuesto. Y al día siguiente, varios diarios ya traían el caso prácticamente resuelto, y yo había escrito algo que iba sobre una pista que no tenía ningún tipo de asidero. Pero esto es lo que grafica, en definitiva, vuelvo. Siempre nosotros defendemos la posibilidad de la especialización, ¿no? De que vos puedas, más allá de todas las dificultades que atraviesa el periodismo, las tensiones, las presiones, el hecho de que a veces el mal pago, redactores que tienen que un día cubrir un accidente y otro día cubrir la conferencia de prensa del intendente, y después el accidente en la ruta, y después la lista de precios cuidados. Entonces es como un periodista versátil. Entendemos que existe esa situación, pero también tratamos también de convencer a los medios del valor que da el poder tener un periodista especializado, que entienda las demandas, las expectativas de la gente, pero que sepa interpretar bien el discurso de la ciencia y interactuar de una manera razonable con los científicos. Lo que vos planteabas recién es real. A veces siempre hay un juego de expectativas y temores. A vos también, en tu carácter de médica, te han entrevistado en otras ocasiones, y vos siempre pensás, uy, ¿qué entenderá la otra persona que está del otro lado? El miedo a algo salido de contexto. Claro. Aparte, para ustedes también es una doble responsabilidad, porque a diferencia de otras especialidades dentro del periodismo, ustedes a veces tienen que transmitir una noticia de alguna medicación o de algún tratamiento, que a lo mejor está en fases de investigación y que puede sonar como muy esperanzador y que todavía no está en la práctica clínica, y a veces se generan como estas expectativas. Sí, es real, es absolutamente cierto, se ha discutido, se ha reflexionado mucho sobre eso. A veces si uno pregunta en este plano puntual que vos traes ahora sobre la mesa, que tiene que ver con tratamientos que pueden ser experimentales, y a veces a uno le pregunta a un panel de médicos, y probablemente ellos, que son los que ven a los pacientes todos los días, dirían, no, eso mejor no lo cuenten. Hay como una visión de alguna manera un poco paternalista, o más bien condicionada porque... Sí, la medicina tiene bastante, a pesar de que se trabaja en que bastante una mirada paternalista. Y además ustedes son capaces de censar, de palpar cuál es el impacto que esa información puede tener sobre los pacientes. Es razonable, pero también es cierto que bueno, en realidad
nadie puede poner una campana y tutelar qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Había mira, una editora de medicina de un diario de Australia, muy, muy importante, un diario muy importante de Australia, en relación a este tema planteó alguna vez que en realidad si uno tuviera que guiarse por lo que son porque cuáles son los argumentos de no transmitamos información sobre tratamientos que son experimentales porque quizás en el largo plazo no llegan al mercado o no tienen los resultados tan optimistas que parecían mostrar los estudios preliminares. Entonces, ¿cuál sería el argumento de no darlo? No lo demos hasta que no haya evidencias más sólidas en relación a los beneficios y riesgos que puede tener esa intervención. Y entonces esta editora australiana decía, está bien, bueno, tomemos ese argumento, dice, pero entonces ¿saben qué? Cuando se casen, por ejemplo, cuando haya un matrimonio entre de la realeza, no lo contemos. Dejemos a ver que pase 2 años, a ver si no se separan, a ver si funciona bien el matrimonio y recién ahí lo contamos. De alguna manera, lo decía en chiste, de una manera humorística. Lo que está diciendo es, no se puede estar todo el tiempo, porque en definitiva, por otro lado, quién pone la vara, volviendo otra vez al tema de los medicamentos, quién pone el lugar donde vos decís, a partir de este momento lo podemos contar? Porque supongamos que vos podés decir que hasta un medicamento que está en el mercado, o una intervención que ya existe en el mercado, o que ya se está usando en pacientes, quizás uno podría decir, no lo contemos, dejemos que pasen 3-4 años, que se vayan acumulando experiencia, y recién ahí contemos sobre esa intervención. Pero eso no es realista, ¿entendés? Pero lo que quiero plantear es que en definitiva, cuando uno se pone en una postura de regular la aptitud de una información para ser difundida, entras en un territorio muy complicado. Y en definitiva, en general yo lo compartimos con los colegas y lo transmito a los alumnos también en las clases, es que en realidad todo se puede contar, pero hay que dar todo el contexto posible. Y si es un tratamiento experimental, decir que es un tratamiento experimental, que no necesariamente, que hay que superar después muchas fases de pruebas clínicas, preclínicas, la experiencia, que nadie deje de tomar una medicación, pongámosle, por un tratamiento que luce como fabuloso. Así que en definitiva creo que se trata de eso, un poco de responsabilidad, de plantear siempre, marcar siempre el contexto y tener cierto conocimiento de cómo es la dinámica de la investigación y de la producción y de cómo son las distintas fases de una investigación y bueno. En fin. Vos tenés un plus con respecto a otros periodistas en donde vos tenés una formación académica previa, vos sos farmacéutico, bioquímico, en donde estuviste muy de cerca con la matemática, la física, entonces conoces perfectamente el método científico, eso te da un plus y una seguridad para manejarte, que por ahí alguien que hace solamente comunicación... Claro, en realidad soy graduado, soy farmacéutico, de bioquímica hice algunas materias, no tengo el título, hay un momento en la carrera donde se separan y yo hice algunas materias de bioquímica, pero no tengo el título formal de bioquímica. Lo que sí quiero... No, es posible, pero también es cierto que excelentes periodistas de ciencia, sin formación universitaria en disciplinas científicas, también pueden ejercer la profesión de manera absolutamente competente. Con curiosidad, con conocimiento, incluso a veces en algunos casos con hay gente que se ha capacitado por ahí en algunas metodologías de la investigación o algunas técnicas estadísticas, incluso se puede. No hay en realidad no existe para mí esa crítica en el sentido de que solamente podemos hacer periodismo de ciencia aquellos que tuvimos una formación en carreras pero te da a veces un plus. En algún momento te puede dar un plus y te puede dar alguna desventaja también, como siempre, como todo, digamos, ahí. Pero lo importante es la formación, y vos sos docente dentro de lo que es el Instituto Leluar, que tiene la capacitación en periodismo en ciencia. ¿Cuándo se abren las inscripciones habitualmente para quienes nos están escuchando y que quieren hacer periodismo y le interesa el periodismo en ciencia? Para el que no se aburrió y se fue ahora. Te puedo asegurar que no. No, bueno, normalmente las inscripciones empiezan en febrero.
y... Ahí vos sos el director de la... No, yo soy el docente a cargo, digamos. Hay un equipo que trabaja más las cuestiones administrativas y tenemos muchos docentes invitados para temas muy puntuales, libros, documentales, radio, pero sí, yo soy un poco el que lleva adelante toda la parte de los cursos, ¿no? La parte de la docencia. Así que a partir de febrero, lo tengan en cuenta para quienes estén el curso del Instituto del Loro, y por supuesto encantados de cualquiera que esté interesado, que sienta o que alguna vez le quedó la idea de que el gusto a veces es la crítica, a veces es yo veo que se hacen tan mal las cosas que me gustaría ver cómo se pueden empezar a hacer bien. Así que el único requisito es tener alguna carrera universitaria. No hace falta, insisto, no necesariamente en ciencias, pueden ser en humanidades, en periodismo. No necesariamente tenés que ser periodista para poder hacerlo. No, es para todos. Siempre tenemos médicos, tenemos odontólogos, tenemos sociólogos, tenemos periodistas, licenciados en comunicación, físicos. La verdad que siempre son grupos muy, muy heterogéneos. Y que de donde deben salir muy buenas ideas, generalmente en estos grupos tan heterogéneos, donde todos aportan distintas miradas. Absolutamente, sin duda. Es donde más enriquecido sale. Nos vamos a un muy breve corte comercial y después quiero que conversemos un poquito de tus inicios, ¿sí? Bueno. Nos vamos a un breve. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. En Gente Karina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Karina PC o llámanos en vivo al 4300-9470.
Y ya estamos en el segundo bloque de Gente Carina, gente querida en su traducción al italiano. Y si te estás sumando recién ahora, te cuento que estamos también en vivo en Facebook, en donde podés llegar a hacer preguntas o comunicarte al 011 si estás en el interior del país, 43 00 94 70. Y estoy entrevistando al señor Matías Ludwig, que es periodista especializado en ciencia y medicina. Fue ganador del premio CONEX 2017. Él tiene una vasta experiencia en temas periodísticos vinculados a la salud, a todo lo que es la medicina, ciencia. Y esto ha hecho que culminara en una hermosa publicación que se llama Inmortalidad, promesas, fantasías y realidades de la eterna juventud. Y vamos a hablar de tus inicios, Matías. Vos naciste en Bahía Blanca, ¿en tu familia había alguien que fuera periodista? No, mi papá era ingeniero químico y mi mamá docente, después bibliotecaria, escolar. No. Eso te debe haber marcado con el tema de la lectura, porque yo creo que un escritor, un periodista tiene que ser un apasionado lector. Bueno, sí, la verdad que no todo, la verdad que sí. no creo que toda la gente que se gradúa hoy en ciencia aparezca, viste lo que a veces ocurre cuando criticamos, vamos creciendo y empezamos a criticar a las generaciones más jóvenes. No sé si es ineludible que todos leen. Deberían, porque eso te facilitaría la escritura. Yo leía mucho los diarios, mucho desde chico. Leía muchos libros también, todo. ¿Algún libro que te haya marcado durante la infancia? Bueno, vinculado hacia esto, no, que te haya marcado, aunque no. No, a ver, bueno, yo era fanático de Julio Verne y de Emilio Salgari, esas historias de aventuras sí. Pero también a ver, si cuando alguna vez alguien me preguntó cuáles son los libros de ciencia, creo que un colega, Federico Cuxo, nos hizo como una encuesta sobre los 5 libros de ciencia que más nos había marcado. Y uno de esos libros, yo lo leí cuando no era chico, pero tendría 13 años o 14 años, y es un libro que se llama Kon-Tiki. Ajá, sí. Kon-Tiki es la expedición de unos noruegos que querían probar que la colonización en la Polinesia procedía de América Latina. Y entonces, para probarlo entre comillas, porque utilizaron algo que en epistemología se llama el método inductivo, o sea, a partir de un ejemplo extraer una conclusión general. Entonces, ¿qué ejemplo quisieron hacer? Ver si podían reconstruir esa travesía, esa ruta. Entonces, armaron una balsa con los materiales que existían en esa época. Se subieron a la balsa 5 noruegos, cargaron sin comunicación, sin equipos de radio. Estamos hablando de la década del 40. Y se dejaron llevar por los vientos y por las olas y efectivamente terminaron en la Polinesia. Cuando uno lee ese libro, es apasionante por varias razones. Por un lado, debe ser muy descriptivo. Primero, es muy descriptivo, es una tremenda aventura. Yo hasta ese momento había leído muchas aventuras de Salgari y de Julio Verne, y esta era una primera aventura que era real. Era una primera. Y me di cuenta que esas aventuras que son reales tienen hasta un agregado, digamos, hay un elemento. Si bien es cierto que uno cuando lee suspende el escepticismo y se mete en la historia y no está pensando, esto está en la cabeza del escritor, realmente uno se apasiona con lo que está leyendo. Exactamente, sos uno más ahí dentro de eso. Uno es uno más y no piensa que todo lo que él está leyendo en una novela en realidad sale de la cabeza de un escritor y no tiene una entidad, una composición real. Pero en este caso sí, efectivamente era una historia real, incluso había fotos. Y bueno, después de una travesía como de 2 meses, con muchísimas vicisitudes, gente que se cae al mar y la tienen que rescatar, en fin, terminan golpeando a la Polinesia y bueno, ahí termina el libro. ¿Y ese libro te marcó? Bueno, a mí siempre lo recuerdo, siempre, incluso
siempre pienso alguna vez conocer Noruega, conocer Oslo. Hay una, no sé si hay una especie de museo de Kon-Tiki. Después, hace pocos años, 4 o 5 años, se hizo una película con todo la parafernalia de Hollywood, que la recrea absolutamente, no sé, tal vez hace 10 años. Pero en realidad lo que me mostró eso, por un lado, es que la realidad puede ser tan apasionante como la ficción. Esa fue una de las conclusiones. Y en realidad, cuando uno escribe periodismo, tiene un compromiso con la realidad. Sí. Es real. Entonces ahí puede haber habido un germen. Y la otra, y el otro punto tiene que ver con esta combinación con la ciencia, ¿no? Porque en definitiva ellos, pero si bien no eran científicos, ellos pretendían probar una teoría científica que había sido postulada incluso por algunos antropólogos en esa época, y si bien la metodología no alcanza como para considerar probado esa teoría, bueno, en fin, me mostró que hay caminos y que hay maneras de poder intentar probar conjeturas. Y eso es algo apasionante. Y la verdad que es una aplicación en general para la vida. En general, si uno pregunta, cuando uno escribe notas de periodismo científico, yo escribí casi 10 años en la revista Noticias, después en la revista News, ahora escribo en La Nación, escribo también en sitios para médicos, en portales del país o del exterior. Ahora, cuando uno le preguntan cuál es la aspiración, bueno, una aspiración seguramente es que al editor nuestro le guste la nota. Esa es la primera. Es una aspiración el jefe editor muy terrestre, nota, pero ineludible. Sí. Si no le gusta, no me la va a publicar, y nunca, nadie lo va a leer. Entonces yo puedo tener la mejor nota de la historia, pero no pasó ese fin. Bueno, entonces primero tengo que gustar. Ahora, el segundo punto es que le interese al destinatario, ¿no? Que le interese al lector. Ahora, yo no... Si vos me decís, vos quisieras que recuerde lo que vos le estás contando de ese descubrimiento... no, la verdad que no. Eso no, porque en general la gente se olvida. Ahora sí que para todos lo que sí quisiera, y lo que es una aspiración que probablemente compartimos con muchas colegas, lo que realmente sí quisiéramos es que la gente tuviera la sensación, la convicción, de frente a cualquier problema o interrogante, siempre hay una manera, una metodología que permite abordarlo e intentar entenderlo. Y que los juicios inmediatos pueden parecer certeros, pero que si no hay una evidencia detrás, son inconsistentes, son insustanciales. Son opiniones. Son opiniones. Y tener esa capacidad, o por lo menos esa sensación de que todos los problemas... Siempre a mí alguna vez, estando en la redacción de noticias, había surgido un debate interno con colegas, con otros periodistas, y en las radios aparecía también, sobre si los micros de 2 pisos eran peligrosos. Es un debate que apareció ahora, incluso es un debate que cada tantos años reaparece. Y entonces alguien decía, sí, ¿te imaginas que son peligrosos? No, porque que no. Y entonces yo me acuerdo haber pensado, bueno, y haberlo dicho también, en definitiva, esto también es un ejemplo clásico de un tipo de problema donde más que guiarnos por impresiones hay que adoptar una perspectiva científica. No estamos descubriendo la vacuna contra el SIDA ni estamos curando el cáncer, pero simplemente plantearse este problema. ¿Hay más accidentes de micros de 2 pisos porque son inherentemente más peligrosos, o porque el parque automotor de ómnibus es 95% son de 2 pisos y los de 1 piso son el 5%? Esa es una primera, es un razonamiento básico, pero no todas las personas tienen esa capacidad de enfocar los problemas con esa mirada un poco más omnicomprensiva. Y cuando hacemos notas de periodismo científico, ya sea para contar un desarrollo de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de cáncer de mama, o para contar el hallazgo de un virus en unas ostras del Pacífico, o para contar un estudio geológico sobre un desplazamiento de placas en un determinado lugar,
lo que estamos contando en definitiva son aventuras humanas. Y estamos contando que frente a un problema, un grupo de personas, de seres humanos, pusieron la cabeza a trabajar y trataron de pensar un método para poder o llegar a un mejor dispositivo o encontrar una explicación de un fenómeno sobre el cual no existían suficientes respuestas. Y en realidad tener esa convicción es algo apasionante. Sí. Y yo creo que mejora la vida también de las personas, porque uno puede tomar decisiones más informadas, uno puede ser menos ingenuo a la hora de creer lo que las otras personas le dicen, esa perspectiva crítica que tenemos nosotros como periodistas al producir una historia, también estaría bueno contagiarla o transmitirla a los lectores, no solamente a la hora de criticar lo que están leyendo, sino a la hora de evaluar o ponderar a aquellos que están escuchando esa información que reciben. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto otro. Claro. Así que bueno, en fin, eso. Pero bueno, creo que nos fuimos. No, pero está bueno porque está todo vinculado. Aparte, bueno, nos contaste un poco de cuándo fueron tus inicios, los libros que te impactaron. Vos sabés que una vez me invitaron a una facultad de periodismo. Sí. Y yo me acordé que yo con mi hermano hacíamos, durante 2 años más o menos, hacíamos un diario. Ah, mirá qué bueno. Y entonces, en ese momento, un para la clase, era un familiar. Y teníamos nuestro horario de cierre, lo leíamos nosotros solos y mis padres, pero... Se ve que estaba desde chiquito. Evidentemente estaba desde chiquito. ¿Y tu hermano hizo algo con respecto a ciencia de la comunicación? Bueno, es diseñador gráfico y ha publicado también libros, pero como ilustrador. Así que, bueno, pero también es una forma de comunicar. Seguramente, pero no... La verdad que no se nos cruzó nunca en el horizonte. Yo no tenía modelos, ejemplos en la familia. También en la época en que yo entré en la universidad, la carrera de comunicación no había explotado ese boom de la licenciatura en comunicación social que se dio un poquito más adelante. Así que, bueno, en fin, como sea... ¿Y cuándo te viniste a vivir a Buenos Aires? No, yo en realidad nací en Bahía Blanca, pero a los 6 meses ya mi padre consiguió un trabajo acá en Buenos Aires y ya viví acá. O sea que sos casi porteño. No, sí, soy porteño. Sí. Reivindico mis orígenes en Bahía Blanca. Tengo familiares en Bahía Blanca, es una ciudad que quiero mucho. Voy una vez cada 2 años, paso. No puedo decir que tenga raíces estrictamente, pero bueno, nada, tengo ese sentimiento afectivo por Bahía. Hoy hay muchos por ahí están escuchando de gente joven que está pensando qué estudiar y por ahí le gusta el periodismo. ¿Considerás que el periodismo hoy puede llegar a ser una salida, una fuente laboral? ¿Es difícil? No, ¿Cómo fácil, lo ves? Fácil no es, pero definitivamente, otra vez, yo no estoy seguro de que uno pueda señalar con certeza cuál es. A ver, claro, uno piensa, ¿no? Hay gente que hace esos estudiosos que dicen, tratan de imaginar cuál va a ser la evolución del trabajo. Sí, bueno, hay un libro hace poquito publicado por hay un libro de Oppenheimer, pero hay otros también y dicen... Creo que Oppenheimer es el que dice que dentro de 20 años la mitad de las profesiones que hoy tenemos no van a existir, o la mitad de las personas van a estar empleadas en profesiones que hoy no existen. Sálvese quien pueda, el libro. Sálvese quien pueda, sí, ese es el título del libro. Y eso puede ser de alguna manera un poco, volvemos al adjetivo intimidatorio, o sea, te puede abrumar. Pero por otro lado, da cuenta de que a veces uno puede tomar una carrera de grado y después, en función de que se generen nuevas oportunidades de mercado, adoptar, formarse en un área específica y, en definitiva, quizás el periodismo que se haga dentro de 20 años no sea el mismo periodismo que se haga ahora, pero el que estudie periodismo porque tiene esa pasión, porque tiene esa vocación, va a poder adaptarse y encontrar la manera de ejercerlo en una manera acorde a la época. Fundamental la pasión y que ames lo que hagas, porque sea cualquier profesión que tengas, si tenés ese condimento vas a llegar y vas a poder vivir de eso. Yo creo que sí, yo creo que, qué sé yo,
yo no... A veces me pregunto si... Hay gente que puede ser feliz estudiando... Me pregunto, otra vez, a veces me cuesta hacer afirmaciones tajantes si no existe alguien que lo haya investigado estrictamente. Pero, a ver, yo creo que hay gente que puede, incluso estudiando determinadas carreras, o sea, yo no sé si hay mucha gente que es apasionada por, no sé, por la administración de empresas. Hay gente que es apasionada por la ingeniería industrial, que vos decís que es apasionada. Desde chico, yo desde chico quise estudiar higiene y seguridad industrial. Y generalmente no sé si existe esa pasión. Sí. Ahora, en el curso de la carrera la gente va desarrollando esas competencias, esos gustos, va teniendo... así que yo no digo, ahora, el que tiene el privilegio de tener, es un privilegio y una condena. Una condena porque te orienta, digamos, te quita perspectivas o posibilidades de elección de otras carreras que quizás pueden aparecer como más redituables desde el punto de vista económico. Pero el que tiene esa pasión, el que tiene esa pasión por algún área, una actividad específica, bueno, la verdad que hay que seguirla. Hay que ir por ahí. Y parecería que hay que ir por ahí, salvo que haya razones muy claras para evitarlo. ¿Y qué significó para vos cuando te entregaron el CONEX en el 2017? No, porque justo coincidió también el año en donde salió publicado Inmortalidad. Sí, fue un año. Ese año también fui becado por primera vez para ir al Congreso Mundial de Periodismo Científico, que fue en San Francisco, en Estados Unidos. O sea, fue un año bastante... De muchas gratificaciones. De muchas gratificaciones. No, es que Karina, es un reconocimiento, es como un premio, son como mimos y realmente... No sé si es justo, si es injusto, qué tan arbitrarios son. Yo me siento muy honrado por los colegas que pensaron en vos. No, en realidad es un comité que bueno, en fin, pero sí con los colegas con los que compartí ese diploma de honor. Después de los 5 eligen a una, que fue Nora Abad, por supuesto. Pero así que no, realmente me sentí muy halagado. Muy halagado. Ahora, tampoco, no sé, no es que pueda decir es la culminación de mi vida, es todo lo que siempre soñé, ¿no? Fue una enorme sorpresa y jamás, la verdad que nunca lo había imaginado. Sí, no trabajás para los premios, sino que es fruto de lo que vos estás cosechando, de tu trabajo. Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea de Inmortalidad? Que es un tema que, como bien dije, o sea, que le ha preocupado y ocupado a toda la humanidad. Acá he sacado algunas partes del libro que me encantaron. Bueno... ¿Por qué escribir sobre esta temática? Mira, yo siempre soy un gran lector y 2 veces, una vez incluso en un viaje en Irlanda, un viaje periodístico, había comprado una historia de la inmortalidad. Es un libro que después lo usé bastante como un libro de un autor rumano. Pero la verdad que fue un diálogo con un editor y una propuesta de un editor, que el editor estaba pensando, y la verdad que encajaba mucho con lo que a mí me gusta. Yo ya tenía cierta literatura sobre el tema. Muchos avances de la ciencia que uno cuenta todo el tiempo. Sí, creo que están trabajando muchísimo en esto. Hay mucha investigación, no sé si para hablar. Inmortalidad es un exceso. No, inmortalidad es un exceso, pero sí para la longevidad, para prolongar la vida, mejorar la calidad y la cantidad de vida, pero con calidad de vida. Pero además es un tema que, como el libro lo cuenta, está muy atravesado también. Ha sido muy abordado por la literatura, por la filosofía, por la pintura. En lo que es en la parte de adelante del libro, le cuento a la audiencia, está la fuente de la eterna juventud, que está pintada por Lucas Cranach, que es el viejo. Sí, el viejo. Es una obra que está en Berlín. Yo voy a ir a Berlín en marzo y voy a tratar de verla. Sí, es una obra que acá está recortada por el marco que le hicieron a la pintura, pero es una obra la muy fuente linda. Sí, es una obra impresionante, porque aparte llegan viejos y salen jóvenes, se sumergen y salen jóvenes. La parte izquierda, todo lo que son las viejas, y la parte joven que
Sí, la fuente de la eterna juventud es un ejemplo de mito, digamos, de historia que ha aparecido incluso en varias culturas. El bosque encantado en el bosque, sí, el bosco, perdón. El bosco, no, incluso es notable cuando uno se pone a ver cómo en distintas civilizaciones y culturas siempre ha aparecido esta idea de un lugar, de un enclave, donde la gente vivía muchos años, donde la gente era inmortal. Siempre es un lugar distinto al que hay que tratar de llegar. Entonces, así que muy evidentemente es una parece cuando hay cierto tipo de idea que va replicándose a lo largo de la civilización cultiva, te habla de la potencia que tiene esa idea y de lo seductora que puede ser esa idea para las personas. Aún así es verdad que también es cierto que también hay muchas obras de literatura que plantean lo feo que sería un mundo donde la gente no se muere. Exactamente. ¿Viste? Eso también se da, es ambivalente. A mí me llamó la atención, me acuerdo cuando escribí el libro, de encontrar tantos ejemplos de distopías, ¿no? Serían de autores que imaginaron escenarios donde de repente una persona o una comunidad en el caso de Saramago fue muy, muy divertido, porque es toda una comunidad que de repente no muere más. Todas las personas no mueren más y todos los conflictos que se generan a partir de eso. Sí. En otros libros, en los viajes de Gulliver, es en una isla cada tanto nacía una persona con una mancha en la frente. Esa persona que nacía con una mancha en la frente es la persona que no iba a morir. Y eso que para cualquiera podría considerarse una bendición, en la obra de los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, estamos hablando del siglo XVII, era algo terrible. Esas personas terminaban desvariando, se demacraban, terminaban... Lo que ocurría muchas veces es que el deterioro físico se producía y seguían viviendo, no es que se preservaban porque la fuente de la eterna juventud, la gente salía envejecida y sale con la piel tersa, joven. No, en estas distopías o en estas historias, la gente terminaba siendo separada y terminaban balbuceando, se tornaban decrépitos. Vivir la muerte de tus hijos, de tus nietos. Se terminaban angustiados, deprimidos, agobiados. Algo que no es para nada natural. Necesito ir a un breve corte comercial. Dale. Volvemos y seguimos porque quiero que me cuentes la entrevista que tuviste con una de las mujeres más longevas. Okay. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710.
Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos 3 rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Estamos ya en el tercer bloque de Gente Carina en su traducción al italiano, y estamos con el señor Matías Lobeco y estamos hablando de la inmortalidad. Y tuviste la oportunidad de entrevistar a una de las mujeres más longevas. Se decía que tenía más de 100, 120 años y que vivía en Misiones. La fui a ver. La fuiste a ver, hiciste una entrevista con ella. La fui a ver, sí. Falleció poco después. Sí, en el 2014 me parece Sí, que falleció, 2016. Ella vivía en Bernardo de Irigoyen, que es... en la primaria a nosotros nos enseñaban que cuál es el punto más al norte, más al sur, más al este, más al oeste. Bueno, el punto más al este de la República Argentina es esta localidad que se llama Bernardo de Irigoyen, que es una frontera seca con Dioniso Cerqueiras, que es una ciudad de Brasil. Ella era brasilera de origen, En realidad, ¿no? parece ser de brasileña. Sí. En realidad, en ese momento estaban en una zona de guerra, las fronteras no estaban tampoco tan bien definidas, pero aparentemente era brasileña. Ella ya estaba muy... A ver, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que yo había leído algunas notas que se habían publicado y las mostraban como una mujer súper lúcida. Que incluso daba frases, no me acuerdo si decía, creo que un título de un diario era: parece que la muerte se ha olvidado de mí. Es una frase muy linda, es una frase... sí, como que ella lo decía. Como que lo decía y que les hacían cumpleaños. Y la verdad que yo no puedo decir que quizás ella, a veces en edades muy avanzadas puede aparecer un proceso de declinación cognitiva. Claro, que se pierden a veces. Que se pierden. En el momento en que yo la vi, no se puede decir que yo haya podido tener un diálogo. Yo estuve con ella, tomamos el tejuino, pero ella estaba acostada. Ella pasaba a veces 2 días enteros, me contaba la nieta, 2 días enteros sin dormir, y después dormía. No tenía un nivel de conexión. Pero inclusive leyendo tu libro vi que esto de haber tenido tantos años y de haberse hecho público a través de los medios de comunicación, también ellos eran muy pobres, habían logrado obtener un beneficio hasta de tener una propia casa. Le dieron una casa, se le pusieron un afiche, como la nombraron ciudadana ilustre de la provincia de Misiones. O sea, en general, todas las comunidades, de hecho... Hay casos, eso también lo cuento en el libro, hay comunidades que se presentan como la ciudad de la longevidad, lugares donde supuestamente la gente vive más, y se transforma también en un elemento casi promocional, y nadie quiere que vengan a pincharle el globo a decir, no, para las estadísticas dicen ustedes mueren igual que el resto. No, en el caso de Juana... Aparte ella decía, por lo que vos contabas en tu libro, de que no era que tenía una dieta cuidada, tampoco vos decís, bueno, viste esto de las bajas calorías, experimento de los ratones que también lo contás en los últimos capítulos. Técnicamente un médico se agarraría la cabeza, digamos, o sea, tenía una alimentación totalmente
Yo no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que fumó muchísimo. Ah, sí, fumaba, sí, exactamente. Tomaba. Bueno, no es ejemplo para ustedes. No, no es ejemplo. No es ejemplo. Pero bueno, también esto muestra lo complejo que resulta. Me acuerdo que le preguntaba si hacía actividad física, le preguntaba a la nieta y dice, no, ¿qué va a hacer? La actividad física era el trabajo, dice. Sí, la actividad física era el trabajo, o sea, no es que no hacía ni actividad física, fumaba, comía, no me acuerdo, pero eran como platos hipercalóricos. Hoy las mujeres y los hombres también. Era muy flaca, eso sí, no tenía sobrepeso, eso sí. Bueno, eso también lo marcás en el último capítulo del libro, en donde hablas de este experimento científico, donde la restricción de las calorías hace que esa población de ratones tuvieran mayor periodo de vida. Pero me gustaría que hablemos te voy a dejar tomar un poquito el de café, se lo voy a leer, un poquito hablar sobre este veterano magnate del petróleo, James Howard Marshall, de 89 años, que se casó con una conejita de Playboy a los 26 años. ¿Sí? Entonces, en realidad nunca llegaron aparentemente a tener intimidad, de tener sexo. Y esto, bueno, evoca a el tsunamitismo, que se define así a la práctica en donde un anciano duerme junto a una joven con el objeto de revitalizarse y retrasar la muerte. Bueno, en el caso de la medicina, esto se hace un poco más amplio y dice que es el apoyo a los ancianos por equipos juveniles que estimulan con su interés, con su ayuda, canciones, bailes, etc. Y bueno, y acá das algunos ejemplos de la historia, como el rey David, ¿sí? Que en sus últimos años utilizaban a una moza, una doncella, para que le calentara los pies. Sí, eran incluso en algunos casos, yo creo que creo que la historia del rey David, no sé si no aparece en la Biblia misma. Sí, aparece en la Biblia. Son costumbres, digamos. Alguien empezó, creo que fue para el siglo XV o XVI, que alguien empezó me parece que lo cuento, que empezó a especular cuál podría ser el mecanismo, si había una especie de aliento vital que los jóvenes le transmitían a los adultos, y creo que incluso hasta hizo un experimento recogiendo el aliento de personas jóvenes, y bien, o sea, a ver, mira, en el fondo, tanto la historia de esta mujer que vivió, creo que, no me acuerdo, pero creo que 127 años en Argentina, ¿no? Eso es lo que decía el documento. También es cierto que uno no puede, es muy difícil ir para atrás a veces cuando no había no es como tanto registro como ahora. No es como los árboles que uno le cuenta los anillos y sabe cuánta edad tuvo. No existe un marcador a prueba de errores que pueda constatar o comprobar. Por eso en los rankings mundiales que exigen un nivel de certificación, no consideraron que este caso argentino no era tan confiable la partida de nacimiento que ellos tenían, que aparte se hacía en esa época se hacía a veces muchos años después de que el chico nacía. Pero bueno, supongamos, si no tenía 127, tenía 120, pero era una persona extremadamente muy, muy grande. Pero me parece que tanto en ese caso, como en el caso que yo te decía de los científicos que en el siglo XVI querían ver por qué si el aliento de las jóvenes podía infundir una nueva vida, en el fondo lo que hay, cuando le preguntamos a los familiares de esta mujer cómo llegó a 127 años, enseguida tratamos de extraer alguna conclusión que podamos aplicar para nuestras vidas. ¿Cómo hizo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Bueno, ese es en el fondo, es ese aliento vital, es la comida, es el aire, es la vida sin estrés, hay algún factor en el ambiente, hay algo distinto a la que ella esté expuesta, y es un patrón familiar, por lo cual tendría que ver con un gen. O sea, disparan en enormes preguntas, ¿no? Y todo el tiempo estamos tratando de ver estas anomalías
¿cuál podría ser la explicación? Y a veces no es tan fácil, ¿no es cierto? Bueno, vos también lo sabés. Sí, Nosotros, sí, que no es tan fácil, pero bueno, la ciencia está investigando mucho y apostando a esto de prolongar la vida. Por supuesto, y vos podés dar pautas generales de buena alimentación, de actividad física. O sea, a nivel epidemiológico está claro, se está demostrado que eso se asocia con una mayor expectativa de vida. Ahora, cuando uno encuentra una persona que ve 125 años, que se va de se va del rango, y esas personas son son anomalías de alguna manera, y outliers, lo que dicen en la literatura, y ahí, bueno, a veces encontrar una explicación es muy difícil. Tuviste la oportunidad de viajar inclusive a Japón y llevaste el libro, y sacaste una foto con uno de los investigadores que hiciste una entrevista. Eso es lo bueno, que vos haces entrevistas, con todo y fe, porque nos hiciste a nosotros en el Hospital Italiano, las grabaste, tomás el tiempo para conocer bien el detrás de escena, de conocer bien el motivo por el cual llevamos a cabo una investigación. Eso no siempre sucede. Bueno, muchas gracias. Es que en el fondo, cuando uno cuenta la ciencia, más que contar papers científicos, lo que uno tiene que contar es la aventura humana de la ciencia, ¿no? Las motivaciones humanas. Es una historia humana. Y a las personas nos gusta conocer historias de humanos. Sí. Así que en ese sentido, sí, por supuesto, es algo que en general apunta básicamente a conectar mejor con expectativas de audiencias, pero sí, estoy convencido de eso. Sí, me interesa siempre mucho esa motivación. De poder contar las historias de vida que están por Exactamente. atrás. Les recomiendo, están en todas las librerías, Inmortalidad de Matías Luis, promesas, fantasías y realidades de la eterna juventud. El tiempo es tirano y ya nos están sacando del aire. Muchísimas gracias, Matías, por estar acá. La verdad que Karina, se me pasó volando. Bueno. Como que nos quedó muchísimo más para seguir conversar, así que te comprometo para otros programas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y ustedes hasta el próximo programa de Gente Karina. Todo lo bueno y lo malo que tengas en ti.